Qué bueno que están con nosotros nuevamente, como lo ofrecimos. Vamos a conversar con la doctora Marcela Ávila Egletón. Ella es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y también ofrecimos que llegaríamos primero a la parte humana, a la parte personal de Marcela. ¿Cómo se desarrolla tu vida? ¿Cómo se abre esta vocación? ¿Cómo logras llegar al extranjero y obtener todos estos títulos y realizar todos estos trabajos? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo ha sido? Pues bueno, yo la verdad es que siempre, desde que tengo memoria, siempre quise ser politóloga. Desde la secundaria me preguntaban qué quería estudiar y yo decía que ciencia. Ya la tenías bien definida la vocación. Sí, la verdad te es gustaba que mucho leer. Siempre me gustó mucho leer. Me sentaba, me acuerdo, con mi papá los sábados a leer la jornada. Él se sentaba a leer la jornada y yo leía la jornada de niños, que era, la verdad es que en esa época era un trabajo pues muy cuidadoso, para muy pasar, bien hecho, efectivamente. ¿no? Para hacer a los niños que se interesaran en los temas que se estaban discutiendo. Y pues la verdad es que sí, siempre fue un tema que me apasionó. No hay ningún miembro de mi familia que se haya dedicado a la política en ninguna de sus fases, ¿no? A tu papá, como a todos en esa generación, leían el periódico invariablemente, todos los días. Tenían el de su preferencia, claro. O La Jornada, o El Heraldo de México, o El Excelsior, El Universal, que en ese tiempo supongo eran los más fuertes. Exacto, sí, igual siempre le gustó, pero lo cierto es que nunca hubo alguien de la familia que estuviera involucrado. Y discutíamos, sí, a veces un poco acalardadamente, pero bueno, la verdad es que sí fue un espacio en el que pues siempre se podía plantear los puntos de vista, podíamos estar o no de acuerdo, pero justo la idea era estar bien informados y poderlo discutir y plantear. Entonces no tuviste problemas de orientación vocacional. No, la verdad es que siempre quise ser politóloga. La verdad es que no fue una decisión difícil, pero pues sí, en esa época, si bien no fue la época en la que las mujeres empezaron a entrar a la universidad, sí, en ese momento era una carrera todavía mucho más de hombres que de mujeres. Bueno, y en una institución como la Ibero, que pues de las más prestigiadas, de las de mayor élite. Sí, en realidad parte de eso tenía que ver con que mis papás estaban un poco recelosos de que me fuera a estudiar a la UNAM. Yo siempre quise estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pero bueno, sí había ahí un poco de preocupación. Yo creo que me veían alma de revoltosa, entonces que se vaya a liberar. Exacto, ahí por lo menos está más controlada, que además lo cierto es que tampoco, ¿no? Me tocó ingresar a la universidad y muy poco tiempo después empezó el movimiento zapatista, y la Universidad Iberoamericana es una universidad de jesuitas, y bueno, evidentemente los jesuitas estaban muy involucrados en el movimiento, entonces pues fue un espacio de confrontar muchas ideas, de discutir mucho, y pues bueno, finalmente acabé haciendo lo que quería hacer. Y bueno, y después empecé a trabajar temas que también eran temas de hombres en los procesos electorales. Si bien ahora hay muchas mujeres, incluso hay una red de politólogas a nivel América Latina, y hay un capítulo México que está pujando porque las mujeres vayan integrándose, porque un poco el argumento es que no hay mujeres que hagan unas cosas u otras. Entonces esta red se llama No Sin Mujeres, y que pues está un poco trabajando para que cada vez que haya un foro en el que se discutan temas vinculados a la ciencia política, en este caso, pues haya un directorio del cual buscar quiénes son especialistas en qué temas y a quiénes se pueden invitar. Pero bueno, lo cierto es que las elecciones eran un tema que a las mujeres, no sé si porque había menos interés o porque la ciencia política en ese momento seguía siendo mayoritariamente de hombres. Y pues bueno, me tocó meterme en temas espinosos, pero lo cierto es que es muy alentador ver que ahora tenemos más estudiantes mujeres que hombres en ciencia política. Hay más reporteras que reporteros, y hay más periodistas mujeres que hombres. Sí, así es. Es una realidad.
Sí. Y es bueno, ¿no? Yo siento que esa parte es buena, pero estamos en tu vida personal. Esta carrera implica miles de horas de lectura, kilómetros y kilómetros de tinta, de leer periódicos, de escuchar noticieros, etcétera. Eso le da tiempo, te da tiempo a desarrollar una vida normal como mujer, tener su pareja, su novio, casarse, etcétera. Y luego, pues, las labores propias de una mujer, ¿cómo se pudiste combinar esto? ¿O cómo lo sientes, cómo lo manejas? No tendría muy claro cuáles son las labores de una mujer. Porque ya son indistintas, ¿no? Sí, me parece que está bien, perdón no hay, por mi sentido. Actividades específicas, creo que a todos nos toca parejo, pero yo soy de otra generación todavía. Yo creo que la ventaja de cuando haces lo que te gusta es que pues es una pasión. Entonces, claro, no sé, digo, si bien por supuesto que las cargas de trabajo son pesadas y demás, pues yo hago lo que me gusta, entonces no siento el tener que sentarme a leer un texto, un trabajo, leer el periódico, lo veo como algo que disfruto. Sí. Entonces, en ese sentido sí, se puede combinar bien con la vida cotidiana. Siempre me ha gustado mucho leer, me gusta muchísimo la literatura y creo que además la literatura es un puente que nos ayuda a entender el mundo y a entender los procesos. ¿Cuáles son tus libros preferidos? Híjole. Filosofía, historia. No, me gusta la literatura. La clásica. Un poco todo me gusta. Bueno, hay un escritor italiano que se llama Alessandro Barico, me parece que es fantástico. Ajá. Hay que es un tipo, yo diría un poco como un realismo mágico medio a la italiana. Hay quizá mi escritor favorito es un escritor húngaro, Sándor Márai, que refleja pues, todos estos procesos políticos y sociales. Es novelista, pero ¿no? de la Hungría de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra. Entonces, bueno, finalmente se van cruzando los temas de interés en términos políticos y sociales con la literatura, pero no siempre. Y creo que en ese sentido ha sido como fácil brincar de una cosa a otra. ¿De los latinoamericanos? Me gusta García Márquez. En términos como más políticos, me gusta muchísimo Morir en el Golfo y la Guerra de Gallo de Aguilar también. Creo que son dos libros que explican... Tiene que ser de cabecera prácticamente para alguien que quiere ser politólogo. Pues yo creo que sí, por lo menos nos ayuda a entender un poco más el mundo. Y bueno, yo creo que en ese sentido pues ha sido más sencillo, no es como, creo que no tenemos tantos cajones en términos del trabajo, las cosas que gustan y lo demás, porque se va mezclando y pues la verdad es que no me puedo quejar. Tengo dos hijos maravillosos que he podido pues conjugar con la parte profesional. Sí, por supuesto se quejan demandan más tiempo, pero tengo la impresión de que lo harían de cualquier forma, independientemente de me dedicara a lo que me dedicara. Y supongo que si estuviera en casa todo el día dirían, ¿por qué no te vas a trabajar o vas a molestar a alguien más? Y bueno, mi esposo también está involucrado en temas de ciencia política, entonces eso también hay coincidencia y eso facilita mucho las cosas. ¿Tus aficiones personales, tienes alguna colección de algo que te gusta, que haces en los pocos ratos libres que puedas tener? Pero como ya había comentado, leer, soy una apasionada de los libros. Y un poco también como puente de la filosofía y bueno, me encanta el yoga, soy yogi. Además entonces te da una fuerza espiritual y una concentración. Creo que también, ¿no? Digo, más allá de la parte física, la parte más de introspección, de meditación y de pues un poco estar respondiéndonos las preguntas que todos nos hacemos. Y estar en mejores condiciones, ¿no? Esta es una brevísima semblanza de Marcela Ávila Egleton, doctora el doctorado fue en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De la UNAM, ¿verdad? Sí. Así es el tema fue Convención Honorífica, por cierto, evaluación de los sistemas electorales municipales, ¿verdad? Sí. Fue un gusto platicar contigo, doctora. Vamos entonces ya a la materia. Estamos a unos días
de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador con su famosa cuarta transformación. Lo que ha ocurrido en todos estos días, desde, digamos, el detonante del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a la manera en que se realiza la encuesta, todo este desarrollo de eventos que hemos tenido, ¿cómo los observas? ¿Qué reacciones hay en la población? ¿Hacia dónde se encamina? ¿Qué lecturas les das a estos eventos de gran impacto? A mí me parece que, bueno, uno que estamos diciendo que estamos a unos días de la toma de posesión, pero lo cierto es que pareciera que ya estamos posesión bajo su prácticamente régimen, desde que el tribunal se desapareció Enrique Peña Nieto. Sí, desde que se emitió la constancia, bueno, el nombramiento por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues prácticamente tomó las riendas y me parece que ha venido actuando, pues, por lo menos de facto, como presidente. Ya como presidente, yo tengo una teoría, me lo voy a permitir externar. Yo creo que un arreglo popular por ahí ya, borrón y cuenta nueva, ¿no? Que la amnistía esté dentro de esto y ahí te dejo los trastes para ver qué haces con ellos. Y que ha sido algo que se ha manejado, ¿no? Desde coloquialmente no podemos tener pruebas de eso, pero sí, lo que nunca había pasado en la vida política del país. El presidente electo efectivamente empezaba a tomar las riendas y diluyéndose poco a poco el Constitución, pero abruptamente llega y toma decisiones y ve el asunto de Trump y empieza a dar órdenes ya. Entonces, sí, pareciera que no va a cambiar mucho la situación de cómo estamos en este momento a la toma de posesión. A mí me preocupa que las decisiones se tomen, digamos, un presidente puede tomar la decisión del aeropuerto sin necesidad de una encuesta. Sin necesidad, y luego además una ni siquiera encuesta fue encuesta, ¿no? Estaba siendo aplicada pues, partiendo de que los simpatizantes del proyecto iban a tener una mayor participación, que además fue muy cuestionada en términos de que se podía votar muchas veces, de que no se respetaban criterios de privacidad de datos, etc. Entonces, eso por un lado me preocupa, porque pareciera que hay que legitimar las decisiones, pero en lugar de legitimarlas a través de mecanismos verdaderamente transparentes, de democracia directa, existen en la Constitución, exacto, lo está haciendo más bien por la vía de la manipulación, ni siquiera de los ciudadanos, de una manipulación política, un manoseo político. Y creo que muestra de ello es la respuesta que dio a esta marcha, que podemos estar de acuerdo o no con esta protesta que se llevó el fin de semana en torno a que no se hicieran más consultas. En realidad no era tanto el revocar la decisión del aeropuerto, sino decir vamos a hacer las cosas de otra forma. Y la respuesta inmediata a mí me parece una provocación, es decir, no solamente no voy a dejar de hacer consultas, sino que ahí les van las vienen otras sobre los 10 y además primeros puntos, con una precisión Maya, que me parece grave, porque dijo, y en esta ocasión sí voy a hacer campaña a favor de las iniciativas que yo estoy proponiendo. Y yo decía, y no hizo campaña con el tema del aeropuerto, ¿no? O sea, pero finalmente era una posición que ya se... Por supuesto que hay un gran debate en términos de si lo tenía que hacer una vez que tomara posesión o antes. Para muchos especialistas había que hacerlo antes porque una vez que hubiera tomado posesión era mucho más fácil impugnar la decisión porque no se estaba cumpliendo un procedimiento que estuviera estipulado en la Constitución, ya que la Constitución establece las consultas, pero solamente cuando hay una elección presidencial, una elección federal, ya sea intermedia o presidencial, y se tienen que cumplir una serie de normas, de requisitos. requisitos. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Me preocupa esas decisiones más como para legitimar que está cumpliendo con sus promesas de campaña y no necesariamente pensando en el impacto que puede tener en términos políticos. Que está teniendo ya económicos. Que además, bueno, no solamente fue el tema del aeropuerto, sino también el tema de la iniciativa que presentó Morena para eliminar las comisiones bancarias, que es lo que tiene en este momento pues a los mercados más tensos. Y que además llama la atención que en un esquema en el que pareciera que Andrés Manuel toma todas las decisiones, es un poco como en aquellos tiempos del partido hegemónico, el presidente es el todopoderoso, que
que la discusión que se esté dando es que esta iniciativa es independiente de Andrés Manuel López Obrador, que la presentó Monreal un poco por la libre. Yo creo que pues hace pensar, por un lado, que empieza a haber diferencias al interior del equipo, porque además es un equipo que, como vimos durante la campaña, es bastante diverso. Exacto, tenemos expanistas, no sé, digo, me brinca, por ejemplo, el nombre de Germán Martínez, que fue además un panista muy centradamente derechista. Exactamente, y pues como que cuesta trabajo verlo en el equipo de Andrés Manuel. Yo diría, me cuesta menos trabajo entender, ¿no? Porque Tatiana Cloutier trae una trayectoria distinta, pero en el caso de Germán Martínez sí, y bueno, y así hay de muchos otros radicales de izquierda también, que bueno, son demasiado estridentes. Algunos politólogos consideran, le han dado la lectura al asunto del aeropuerto de Texcoco con esta muestra, porque yo le diría encuesta, una muestra manejada como el signo de no seré más objeto de presiones del sector económico ni de los poderes fácticos. Hay quienes están dando esa lectura. Esta insistencia de, bueno, no quieren encuestas, pues ahí les va la siguiente para el 20 y tantos, 24, 25, 26, por ahí está señalando con estos 10 temas, el Tren Maya y otra serie de situaciones. Con eso también estará tratando de definir su estilo personal de gobernar. Decía don Daniel Cosío Villegas, sí. Pues yo creo que ya lo demostró hace tiempo. Creo que lo que está haciendo en este momento es un poco reproducir lo que hizo en lo micro cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Son este tipo de decisiones. Allá gobernó por bandos, acá va a gobernar por encuestitis. Pues sí, pero ni siquiera, porque además creo que llama la atención que optaran, bueno, ya no por la encuesta, sino por la consulta, pero además cuando dando el resultado contrario a lo que todas las encuestas serias presentaban. Entonces, incluso es un desprecio a cualquier otra forma de medición que no haga él. Comentaba hace unos días que estuve en el Congreso de la Asociación Mexicana de Institutos Electorales, comentaba una consejera electoral que a ella le parecía que el tema de la consulta era como si ella quería hacer una consulta para ver si se ponía a dieta o no, y le daba, repartía pues como cierto número de votos, o del equivalente a votos a diferentes personas, y decía, bueno, pues si yo le doy 10 al de los tacos, 10 al de la barbacoa, 10 al de las quesadillas, 1 a mi nutriólogo y 1 a mi cardiólogo, pues creo que sabemos cómo va a quedar el resultado de la consulta, y me parece que justamente, ¿no?, es esta forma de hacer consultas a modo que no abonan ni a la estabilidad democrática ni al proceso de cambio político. Yo creo que no hay que olvidar, y lo digo con cuidado, pero creo que no hay que olvidarlo, que Andrés Manuel López Obrador es un priista. Es un hombre que se formó en el PRI, que cuando critica el fraude del 88, él era parte del partido en el poder, y que vemos que los mecanismos que usa y su forma de hacer política, la verdad es que se parece mucho más al PRI de los años 70 que a la izquierda socialdemócrata europea. Entonces, es un modelo, por supuesto, autoritario, que no permite la crítica, que no permite la disidencia, y me parece que no es un avance en términos de nuestro proceso político. Podemos ir encaminándonos hacia no una venezuelización, sino a un régimen dictatorial, a que paulatinamente vayan desapareciendo, modificándose la Constitución. Ahí tenemos a Porfirio Muñoz Ledo, que desde hace 1000 años ha dicho, yo quiero otra Constitución. Lo tenemos como presidente de la mesa directiva, será el que le imponga la banda. Qué bueno por el señor, se lo merece, tal vez sea uno de sus últimos actos heroicos y le deseamos mucha suerte, pero no de alguna manera existe ese riesgo, doctor. Yo quiero pensar que nuestras instituciones son suficientemente sólidas como para que hay que apostarle, ¿no? Yo creo que hay que apostar a las instituciones. Por eso no podemos llegar a esos regímenes de Cuba, de Perú, sí, nos hemos quejado mucho de nuestras instituciones, y ahí meto la parte más personal. Mi papá siempre, cuando uno viaja a algún lugar y dice, híjole, esta
aquí está muy mal esta situación o se ve una polarización política, no sé, cualquier proceso en otros lugares, siempre dice, ya ves cómo no estamos tan mal como creemos, ni ellos tan bien como dicen. Y creo que pasa un poco con nuestras instituciones. Nos quejamos vaso medio vacío, medio de nuestra democracia chafa, nos quejamos de nuestras instituciones caras. Pero lo cierto es que si revisamos muchas de las estructuras políticas de muchos países, no solamente ¿no? de la región, no solamente latinoamericanos, creo que hemos construido, sí, con mucho trabajo, sí, con muchos déficits, pero bueno, un sistema más o menos sólido y quiero pensar que eso va a ser de utilidad pues en este momento en el que pues, la situación se ve un poco complicada. Ahora, lo cierto es que las mayorías que tiene en las cámaras y en los congresos locales y bueno, las muchas posiciones que hay ¿no? entre gubernaturas, ayuntamientos, etcétera, se van a poner o van a ser evaluadas dentro de 3 años o dentro de 6 años y pues los ciudadanos dirán si se hizo lo que se esperaba que se hiciera o no. Y yo creo que esta ruptura que se empieza a ver al interior, como por ejemplo ¿no? la de Monreal de irse por la libre, bueno, el presidente del Congreso que sí reconoce que no hubo el procedimiento adecuado para... Exacto. Yo creo que eso mismo va a empezar a permear en la ciudadanía, porque además hay mucha gente que votó por Andrés Manuel por decir, pues es que ya sabemos cómo son los otros, vamos a dar una oportunidad a un cambio. A una presunta izquierda, exacto, que realmente no es una izquierda tradicional como la conocemos. Exacto. Entonces yo sí creo que habrá que refrendar en las urnas lo que ganó ahora. Por supuesto ganó con un margen enorme, que tiene una concentración de poder que ya hubieran querido, pues creo que todos los presidentes, empezando por Zedillo hasta, ¿no? hasta el propio Peña Nieto. Pero bueno, pues en una democracia se gana y se pierde y pues quiero pensar que nuestras instituciones van a ser suficientemente fuertes como para poder enfrentar pues por lo menos una aspiración autoritaria. ¿Qué escenario prevé para este 1 de diciembre? Pues yo creo que vamos a ver lo mismo que venimos viendo hace ya varios meses, ¿no? Una figura muy... protocolariamente pues, sí, lo mismo. El protocolo, ¿no? Pensaba hace un par de días, incluso me da la impresión de que el ver esa toma de posesión va a ser un poco regresar a estos informes de gobierno, ¿no? de López Portillo, de Echeverría, en el que se da todo el besamanos, toda la gente ahí esperando Dios, que el señor presidente lo saludara. Ojalá que me equivoque, pero yo creo que es un poco lo que vamos a empezar a ver. Hay ese sentido de idolatría y de adoración. Sí, y recordemos que en política la forma es fondo. Sí. Entonces, y otra situación que para mí podría ser preocupante, no sé qué opinen, este encono que se está generando en torno a los llamados chairos y los llamados fifís. Yo creo que es un poco afortunado. ¿Eso podrá ahondar diferencias en el país? ¿O siente que es una situación de momento por la confrontación que se están dando ante los temas y forzoso situación que se genera ante un cambio de esta naturaleza? Yo creo que, bueno, por un lado no es la primera vez, creo que por ejemplo en 2006 estuvimos en una situación igual de confrontación entre dos posiciones y dos formas de ver el país y de entender el desarrollo del país. Me parece irresponsable él un poco ponerlos a pelear, ¿no? Como el encono con el que se refiere a un segmento de la población que además es un prejuicio, digamos, creo que por supuesto que vivimos... un signo de inmadurez. No, yo creo que siempre ha estado enfrentado, pero justamente por eso creo que abonaría más trabajar en un proceso de reconocimiento, de visibilización de esas características que tenemos como mexicanos, en lugar de azuzarlo. Creo que si desde la Presidencia de la República se está enfrentando a diferentes sectores de la sociedad, creo que no abona nada y que... No hay un espíritu de reconciliación, no hay una operación cicatriz. Exacto. Y creo que ese es algo en lo que se tiene que trabajar, pero creo que también nos toca a nosotros como ciudadanos hacer nuestra parte. Creo que
tenemos que entender que podemos tener posiciones políticas distintas, pero que eso ni nos descalifica ni nos autoriza para pasar por encima de los demás. Y bueno, pues hay que discutir, hay que dialogar, hay que deliberar, hay que partir de que el otro en una de esas tiene la razón, que el otro puede tener, se le pueden ocurrir cosas que yo no había pensado y que que todos estos procesos se pueden resolver mejor justamente a través de una deliberación democrática. Y creo que estamos en una situación como la que estamos porque también como ciudadanos tenemos un enorme déficit democrático. Pues sí, habrá que tener en cuenta que efectivamente 30 millones de mexicanos, 30 y también millones y pico, votaron por él, pero somos 120 millones de mexicanos. Claro. ¿En dónde ve la oposición, doctora? ¿Cómo la ve? Si es que la ve. Yo creo que ese es el punto central. Creo que la oposición toda quedó hecha pedazos. Bueno, vimos un PRD que prácticamente desapareció del mapa, cuando hace 6 años se veía pues como una posibilidad de una izquierda moderna más socialdemócrata. Por otro lado, pues el PAN, que además después de la elección de la dirigencia este fin de semana vemos completamente devastado, ¿no? Y la salida de Calderón. La salida de Calderón, pero además más allá de la salida de Calderón, que por supuesto en términos simbólicos importa, sí un grupo que se ha apropiado del partido y que además ni siquiera ha dado resultados, porque dijéramos, bueno, se apropió del partido y va para adelante. Ahí está el grupo de Ricardo Anaya, exacto, pero no, que no dio ningún resultado. Al contrario, están en el peor momento desde que el PAN empezó a ser un partido competitivo, y el PRI, que pues está tratando de recoger los pedazos, creo que es el que ha estado más calladito, el que hemos visto menos. Él sabe cómo recuperarse, aunque le cueste trabajo, pero ya yo creo que eso ya lo vimos, ¿no? Es algo que también ya vivimos como país. Vimos como en el 2009 el PRI tuvo este proceso de recuperación después de la caída en el 2000 2000 y de la muy lamentable para el PRI elección del 2006, claro, con un candidato impresentable, pero bueno, tras esa terrible caída, creo que en el 2009 logró sanar sus heridas internas e irse reconfigurando. No sé si el PAN en este momento esté en esas condiciones. Creo que en lugar de ir haciendo justamente esta operación cicatriz, está profundizando las divisiones. Yo no sé si este partido nuevo que está anunciando Calderón, con esta idea de un partido liberal, pueda ser una competencia fuerte para el PAN. Y bueno, habría que pensar qué tan deseable. Hay un debate importante en términos de los sistemas de partidos, de si es mejor tener pocos partidos o muchos partidos. Y algunos de los autores dicen, bueno, en términos de representación, que haya tantos partidos como la sociedad necesite, como se sienta representada. Siempre cuando sean fuertes, ¿no? Hay un estudio, doctora, hecho por la UNAM, poco difundido, por cierto, sobre Felipe Calderón Hinojosa, y es de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde lo califican como el tercer mejor presidente del país. La gente se va mucho, lamentablemente, por aquel asunto de la dipsomanía y lo demás, pero independientemente de todo, en la evaluación objetiva que hace la UNAM, lo califican como el tercer mejor presidente del país. Está dando clase en Harvard, tiene a Margarita Zavala como aliada, y ya lo dijo, como tal haremos, está hablando ya en plural. Entonces, de estos devastados, Partido Verde, que ya no existe, el PRD, que igual está en pésimas condiciones, en fin, podría surgir un movimiento similar al que hizo López Obrador, pero en más corto tiempo. ¿Podría visorar ese posible escenario, doctora? Yo creo que, bueno, todo es posible. Si el 21% que no votó por el actual presidente del PAN se va con Andrés Manuel, si sabemos que Margarita tiene un capital político importante, si consideramos que ustedes, las mujeres, tienen cada vez un mayor empoderamiento, y la propia Margarita tiene un capital político importante, con la experiencia, el capital, las relaciones, etcétera, ¿no le da posibilidades a un resurgimiento muy rápido? Porque tendría que ser muy rápido. Es decir, Andrés Manuel tardó 3 sexenios, tendría que hacerlo en 5 años.
Como posible Yo creo que escenario. todo es posible. Como posible A escenario. mí me cuesta trabajo pensar ¿no? en una posibilidad o de formar una fuerza política que tenga la capacidad de Contrarrestar la ola de Morena en estas condiciones. Sí, y sobre todo, uno, porque pues tenemos un país en el que sí hay claramente diferentes posiciones políticas y pensar en dos partidos de derecha, habrá que ver cuál es más derecha-derecha y cuál es centro-derecha, pero bueno, Y el PAN perdió ya todos sus principios. Sí, yo creo que sería más pues una propuesta de regresar a los orígenes del PAN. Yo creo que puede ser atractivo para un segmento de la población, pero creo que en el corto plazo va a ser difícil que logre crecer de ese tamaño. Quizá estaría en función un poco del papel que haga Andrés Manuel y que hagan de los errores o aciertos que tenga el propio Andrés Manuel y de la capacidad de los ciudadanos de irse involucrando con uno con otro. Con el tema de Margarita, yo coincido que tiene un gran capital político, pero creo que no, digamos que no podemos identificarlo con su condición de mujer, porque tiene un capital político, porque tiene una carrera política ¿no? de muchos años. Y irnos un poco por este tema de género, creo que, digamos, el resultado sería, si las mujeres votáramos por mujeres y los hombres por hombres, pues entonces tendríamos los resultados electorales ¿no? La mujer sería presidenta desde hace mucho tiempo. Exacto. Entonces, yo creo que el tema de ser mujer, por supuesto que tiene impacto positivo y negativo, ¿no? Hay gente que nunca en su vida estaría dispuesto a votar por una mujer para presidente, y habrá otros que sí, pero creo que no es el elemento que más fuerza tiene, sino pues el trabajo que se ha hecho. Me parece que además fue, como esposa del presidente, tuvo una posición discreta, cuidadosa, a diferencia de los horrores de Marta Sahún. Sí, no, terrible. Que no, bueno, los ponemos, yo creo que están un poco en la línea de... Yo creo que todo el descrédito de Fox es debido justamente por lo a la menos una injerencia parte de Marta Sahún importante y su familia. Sí, bueno, y su ruptura con grupos empresariales, etcétera. Yo creo que en ese sentido Margarita Zavala hizo un muy buen papel, Sí, bueno. Y eso por supuesto le puede generar simpatías, pero bueno, hay que pensar que la gente vota por un candidato, por un partido por muchas razones, y que pues habrá que ver cuáles pesan más en el ánimo de los mexicanos. Yo sí creo que dentro de 3 años vamos a una elección muy importante. Normalmente pensamos en las elecciones intermedias federales como poco importantes, porque a quién le interesa quién va a quedar en el Congreso, pero creo que en el caso de la elección que viene, sí va a ser un referéndum. Si puede mantener esa mayoría. Y yo tengo la impresión de que muy difícilmente va a mantener la mayoría. Incluso por las mismas fracturas internas que se darán en el desgaste del ejercicio del poder, claro, y en los distintos grupos e intereses que tiene integrados hoy en día. Pero bueno, siempre hay sorpresas, ¿no? No se esperaba, o bueno, desde que Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, se hablaba de que la elección del 2018 iba a perder el control del Senado y de la Cámara de Representantes, y pues pero digamos, la de la sí, pero no le fue tan mal como le podía haber. Entonces creo que pues hay que esperar, hay que ser cuidadosos, y creo que sí nos toca a cada quien desde la trinchera en la que esté, pues comprometerse un poco como ciudadano, ¿no? A informarnos, a pronunciarnos, a discutir, a no fomentar este encono y esta sí, división. yo creo que Sería lo peor que nos podría es lo peor que nos pasar. puede pasar. Yo coincido que Y estar muy pendientes de los movimientos que se hagan, observar mucho el estilo personal de gobernar, justamente. Esperemos que se parezca más a los demócratas liberales, como él se asume, que a los políticos del PRI, tipo Echeverría, López Portillo, que son a los que se parecen. Con el daño que le hicieron al país. Ya estamos en la definición de un nuevo esquema político, una democracia sin adjetivos, siempre se ha dicho, un sistema político, un socialismo a la mexicana, suena extraño, pero son cosas que se van a definir. En el minuto que nos queda, su conclusión, como es costumbre, para la siguiente conversación, doctora, por favor. Pues bueno, creo que nos toca ciudadanos, como ya lo decía, nos toca trabajar
a veces dejamos a los funcionarios, a los representantes en todo el trabajo, y creo que ellos están trabajando porque nosotros los hemos puesto ahí. Entonces dejar que lleven a cabo las funciones que les corresponden, tomando las decisiones que ellos quieran sin consultar, sin caer en la consultitis, ¿no? Pero sin tomar en cuenta a los electores, es algo que solamente se puede porque nosotros lo permitimos. Entonces creo que nos toca justamente en este momento de preocupación, de incertidumbre para muchos, pues asumir un papel mucho más activo, mucho más crítico y mucho más comprometido. Sí, en eso está la suerte de todo mexicano. Doctora Marcela Ávila Egleton, muchas gracias por esta conversación. Hay mucho interés de nuestra audiencia, de la serie de programas que manejamos. Para mí es un gusto platicar con una politóloga tan experta y con esta representatividad, lo que nos ha generado pues una mayor audiencia. Por eso es que insistiremos en estar platicando. Claro que sí, con mucho gusto. Doctor, muchas gracias. Gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias.